Professor Barland and I, we agree that this is a method which can be of great interest also for the Pisa Tower. And our intention is to learn from you what is going on here and to cooperate with you in order to explore very seriously the applicability of this method for the preservation of the Leaning Tower of Pisa in Italy. Ya está prendido, ¿no? Sí, se oye ahí. Bien, jóvenes, caballeros y damas, estamos aquí tratando de darle un poco de lustre a la famosa Carta de Venecia, que este año cumple 50 años de haberse promulgado en Venecia y que algunos estimamos que fue el documento a lo mejor más importante del siglo XX para la conservación del patrimonio cultural, porque no solamente se gestó un documento para la restauración de bienes inmuebles y monumentos, sino que también en la misma reunión surgen tres elementos que nos parecen fueron los conductores a largo plazo del salvamento de la pintura mural y de los edificios y de los bienes culturales, como fue crear paralelamente el ICOMOS, con sede en París, ICOMOS Internacional, para que todos los países pudieran, los arquitectos, agruparse en ese ICOMOS. En otro momento de esa misma reunión surge el ICOM para museos internacionales también, y a su vez también el ICROM de Roma, donde se ejerce cierto tipo de capacitación, formación de temas que no siempre están, sobre todo, como sueltos en los países miembros de la UNESCO. Entonces, ese momento fue, creo, crucial, y los que hemos trabajado en este campo de la restauración, hicimos acopio enseguida de las recomendaciones de la Carta de Venecia, sobre todo, por ejemplo, en algo que dice que la restauración se detiene donde empieza la hipótesis. Esto, en los principios de uso de este documento, consideramos que fue fundamental para que los que intervenían en bienes culturales detuvieran las ansias de matadores de patrimonio en función de esta frase. Posteriormente, a mi juicio, hay otro documento tan importante para nosotros como fue la Carta de México del 76 en defensa del patrimonio cultural. Carta que se genera más bien dentro de lo que sería la antropología mexicana para defender los bienes y el patrimonio cultural de las comunidades étnicas y diferenciadas. Esto nos abre un campo importante para que gentes como yo, que podemos seguir de necios con la teoría de la restauración, podamos tener argumentos que son no solamente lo que nosotros pensamos, sino que hay un consenso internacional en el cual nos apoyamos. Hoy, en estas ruinas que ven, hay 160 años que los contemplan a ustedes, 80 de cada lado. Entonces, estamos arriba del siglo y medio, ¿no? Y para mí me resulta muy extraño de tener que presentar a un hombre como Sergio Saldívar, que desde hace años hemos militado un poco dentro de este mismo campo, a veces con cierta pugna, no estamos todos de acuerdo en todas las cosas, pero considero que la profesión es lo suficientemente noble como para que si en algún momento tuvimos disensiones, hoy estemos de acuerdo en que es necesario cerrar filas para poder conservar nuestro patrimonio cultural. Sergio tiene como background o carta de vida varias cosas que son importantes
sobre todo en el campo de la arquitectura oficial en México. Él fue director de Monumentos Coloniales en el Instituto de Antropología, después militó en el Departamento del Distrito, en Sitios y Monumentos, anduvo de Seca a la Meca y al Valle de Andorra, pero fundamentalmente lo que nos preocupó de tener aquí hoy a Sergio fue su participación en el salvamento de la Catedral Metropolitana. Salvamento que hoy de alguna manera se ha olvidado. Se ha olvidado porque los intereses personales son mucho más importantes para algunos funcionarios y prefieren olvidar cosas o cambiarle el rumbo a la historia. Hoy, por ejemplo, sabemos que se mandó restaurar los órganos de catedral, mandándolos a Barcelona hace no menos de un año. Absurdamente se mandaron a Barcelona cuando en los años 70 estos órganos viajaron a Holanda para ser restaurados por el señor Flentrop, que es un especialista en conservación y construcción de órganos. Logramos que lo que era patrimonio nacional en aquel tiempo derivara 2 millones de pesos para que se hiciera el contrato con este hombre. Teóricamente lo iba a hacer, el movimiento lo iba a dirigir el Departamento de Restauración, del cual yo era entonces director, y me encontré con la gran sorpresa de que cuando llegué a ver a Flentrop allí en Holanda, un arquitecto de Sitios y Monumentos acababa de firmar el contrato y nos había echado un poco a la cuneta, pero Flentrop era un hombre muy amable, muy honesto, se llevó los órganos desde aquí y nosotros pusimos una condición que fue que tuviéramos una vigilancia constante en ese proceso de restauración, porque en aquel momento el mercado negro de piezas de los órganos tubulares tenía un gran desarrollo en Europa. Entonces, las gentes que nos habían recomendado a Flentrop, que era la Smithsonian de Estados Unidos, nos recomendó que mandáramos vigilar un poco el uso de esas piezas originales para que no fueran derivadas al mercado negro. Entonces, hoy hay quien dice que era tan necesario restaurar porque anteriormente se le había dado una manita de gato nada más, pero constatamos con Sergio que muchas veces lo que sucede es que o hay un olvido o hay un muy claro interés de que viajen a otro lugar, empacar los órganos de catedral, llevarlos a Barcelona, traerlos. Todo eso es una erogación de dinero muy fuerte y que, bueno, no siempre el dinero se usa para todo lo que es necesario, muchas veces en el camino se va como las miguitas de los hermanos de Hansel y Gretel, se va quedando en el camino. Entonces me parece importante que Sergio haya aceptado volver un poco al instituto, del cual se había alejado, creo que no por su voluntad, sino más bien porque algunos no somos muy queridos en ciertos lugares de las autoridades culturales, porque somos medio tercos, ¿no? O sea, proponemos algo y tratamos de llevarlo a cabo, como el caso de catedral, en el cual había una leyenda, y yo no sé hasta qué punto fue cierta, de que dentro de los proyectos y los procesos que se tenían, había grandes dudas de que se pudieran hacer cosas y sobre todo empezó a correr el rumor de que la Torre de Pisa se inclinaba en una forma muy desagradable y que corría el riesgo de perderse. Supimos o se supo que una niña dio la solución que se esperaba para la Torre de Pisa. Les dijo que en lugar de buscar frenar la caída de la Torre de Pisa, ¿por qué no le quitaban tierra abajo para que la Torre de Pisa se enderezara? Creo que de alguna manera esto pudo haber sido sugerido por lo que se hizo en la catedral, o la catedral por lo que la niña dijo en su momento. A veces los niños dicen cosas que a los adultos sorprenden.
como por ejemplo hace tiempo un camión se quedó atorado en un paso a desnivel y no había forma de sacarlo, se pensó en dinamitar el paso, en desarmar todo el camión, hasta que llegó un niño y les dijo, ¿qué hacen? Lo estamos viendo, ¿por qué no le quitan el aire a las llantas? Y en ese momento quitaron las llantas, el aire y salió el camión. Y creo que pasó esto un poco lo mismo con la niña, con la Torre de Pisa. Pero bueno, aquí Sergio nos informará con mayor precisión. Y yo le recordaría a Sergio algo que en su libro menciona paralelamente, pero no lo menciona con el buen chisme que debía de haberlo mencionado. Un día me llama Sergio Saldívar y me dice, vamos a Catedral porque se robaron los estípites del retablo del perdón y los van a colocar en la cantina de un político. Anda, Morena. Pues agarramos camino al Zócalo, llegamos y pedimos ver lo que había quedado del retablo del perdón y pues nos enseñaron una serie de pedacería de leña quemada y los estípites no estaban. Si mal no recuerdo eran 4 estípites. Hicimos la protesta, claro, Sergio era el director de Monumentos Coloniales, tenía mucha más autoridad que un pobre director de Departamento de Restauración, pero se creó ahí la duda y el temor de que esto trascendiera, y a la semana estaban los 4 estípites otra vez en Catedral. El arquitecto que nos dio, o que le dio el soplo a Sergio, perdió la chamba, obviamente, ¿no? Porque él tenía que haber armado, bueno, sí, pero no en ese proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente, si vemos, la historia de la catedral tiene muchos puntos de análisis, pero fundamentalmente me parece importante lo que Sergio realizó allí para el salvamento, con todo un sistema inédito de trabajo con la cimentación y con el sostenimiento de las crujías, de las bóvedas y de los medios puntos, etc. Entonces, bueno, demos gracias por parte de la Escuela de Restauración a que hoy podemos tener de primera mano y de viva voz lo que, por parte del que realizó la dirección de ese proyecto, tendremos el gusto de oírlo y ustedes de enterarse de primera mano. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. No te podemos dar más allá que nuestro agradecimiento por tu participación, y como tú me regalaste un librito de la catedral, yo te regalo otro librito de Tetela del Volcán, que es mucho más bonito que Catedral. Bueno. Bien, has tocado un punto que me obligas a referirme, pero antes de todo esto yo quisiera, desde luego, dar las gracias a esta escuela Nacional. La Escuela Nacional de Restauración de Monumentos y Bienes Muebles. Antes era Paul Koreman y ahora volvió a tener el nombre debido de Castillo Negrete, la Escuela Castillo Negrete, que fue un nombre que puntero y restaurador, y de los primeros que se empezaban a preocupar por estas tareas. Bueno, mi propósito era hablar precisamente de la catedral, lo que se hizo a partir de, no sé si hablo fuerte o está bien el sonido así. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, de lo que pasa a partir de un momento muy desconcertante en que se rompió la catedral sin que nadie supiera qué pasaba y por qué había pasado. Pero ha tocado estos 2 puntos, Jaime, que me parece importante recordarlos. Sí estuvimos vinculados a catedral varios años antes, desde que yo era director de monumentos en 1971, ya va para 40 y tantos años, ya vamos a hacer 50 años que estuve de director, y naturalmente se me olvidan muchas cosas y se han olvidado otras, y por ello doy las gracias a la escuela, porque bueno, si es satisfactorio tener un reconocimiento cuando acaba un trabajo, es doblemente satisfactorio que haya un reconocimiento después de mucho tiempo, porque quiere decir que por lo menos algunos amigos no se han olvidado de todo de aquellas tareas. Debo, en referencia a la Carta de Venecia que imposta estas pláticas,
o en las cuales se impostan estas pláticas, se pone en vigor en 1964, ¿no? En 1964, yo tomo posición en 71, todavía andábamos en esos líos, pero los años anteriores, de 1967, había ocurrido el gran incendio de Catedral, que algunos de ustedes ni han de saber qué pasó o cómo pasó, pero fue realmente muy dramático. Se quemó todo el centro, parte del coro, los órganos famosos estos se lavaron, y obviamente todos los retablos y muchos otros elementos estaban... ¿Dónde? Para estaba diciendo, perdón, ¿qué pasaba? En la Carta de Venecia estaba apenas fresco, etcétera, y todo en México había grandes polémicas entre los arquitectos y el sector académico de la universidad que se interesaba por la conservación de estas cosas, etcétera, y todo, que se originó primeramente con una planeación que ahorita nos da risa pensar, pero fue nada menos que el entonces presidente de la Sociedad de Planificación el que apoyó la apertura, primero el 20 de noviembre, que ya se había hecho, ya la abrieron, pero 20 de noviembre estaba planeado prolongarla al norte de Catedral. Imagínense lo que se iba a llevar entre las patas esa avenida. No se hizo afortunadamente porque empezó estos tirambos muy fuertes respecto a los conceptos de la conservación del patrimonio. Pero no paró en esto. Vino la idea de que las gentes ricas de Polanco y de las Lomas, para decirlo con algún gracejo, no llegaban rápido al aeropuerto, entonces había que abrir toda Tacuba para tener una avenida que fuera del poniente a oriente, y se planeó abrir, y el gremio de arquitectos, el arquitecto Pani, Robina, el mismo querido maestro Luis Ortiz Macedo, bueno, entró algunas componentes a decir, bueno, rescatamos unas casas y las ponemos atrás. Un arquitecto Cervantes planeaba, hizo una serie de proporciones muy absurdas que ahorita nos mueven a risa, pero ese era el ambiente que se respiraba con relación a los prolegómenos y la puesta en actividad o de activar la Carta de Venecia y lo que se había concluido en ello. Después de este incendio vienen estas tareas y nos toca, como director de monumentos que apunta Jaime, pues la restauración y dar el dictamen de que no se transforme la catedral, porque también había la idea de la jerarquía de la iglesia y todo, de acabar con esos estorbos que eran el coro, los sillería, etcétera, y todo, y abrir toda la catedral para tener la gran perspectiva del altar de los reyes, pues que estaba a 100 metros, se debe haber visto como una moneda de 20 centavos allá al fondo, sin saber qué era, pero querían esa idea de los grandes conceptos de las perspectivas, etcétera y todo. Pero yo creo que había, como en muchas otras tareas, un buen negocio por ahí atrás de incrementar las bodas y las ceremonias en catedral, etcétera, y todo el mundo estaba muy contento. El sector académico de la universidad, Edmundo Goma, Francisco de la Maza, Justino Fernández, probablemente entre otros, Arnaiz Cifré, el mismo arquitecto Villegas, etcétera, el arquitecto Raúl Cacho, debo mencionarlo, fueron de las que se mostraron opuestos a esta idea de transformar catedral. Y la situación duró que después del incendio pasaron 4 años en una situación realmente de desasosiego, bueno, con todo lo que pasó en 1968, los problemas del país, etcétera y todo, un verdadero caos, pero el propio instituto, no me acuerdo quién era el director, pero no se tomaba ninguna decisión, estaba aquello incierto y la catedral estaba lleno de tiznes, se había barrido, limpiado un poco, pero no se iniciaba ningún trabajo. Me tocó, a impulso, debo reconocerlo, del doctor Francisco de la Maza, que me dice, ¿quién sabe qué te hago si no acabas ya con esta situación? Y entonces yo me pronuncié cuando tomé posición, con cierta espectacularidad, lo confieso que no la había meditado, de que la catedral se iba a restaurar conforme a los principios más o menos ortodoxos que ya se dejaban leer en la Carta de Venecia. Esto fue un movimiento, etcétera y todo, pero en un momento dado la presidencia, todos optaron muy bien por apoyar estas ideas,
y entonces empezó un inicio de restauración de la catedral que tuvo todavía ciertas dificultades, pero quería tocar esto, como apuntó Jaime, porque nos parece una desfachatez lo que acaba de decir Conaculta hace unos días, que los órganos de catedral habían tenido una restauración superficial. Cuando allí se recogieron por personal de esta escuela las flautas fundidas de los órganos, las lengüetas de la vibración de las flautas, los secretos, las canaletas, toda la gran complicación de los dos instrumentos que quedaban desbalagados, destrozados por los bomberos, etcétera y todo, se hizo una labor intensísima de clasificación de los teclados, de todo aquello que estuviera destruido, y tuvimos la gran fortuna, por recomendación de la Smithsonian Instituto, que fue a donde recurrimos primero, la Smithsonian de Washington, que nos puso en contacto con un organero de Holanda que era muy connotado. Y este señor resultó, realmente debemos dar gracias todavía, llegó y se quedó admirado. Los órganos de catedral son de los más valiosos instrumentos de órgano que se conservan en el mundo, y la restauración se debió a Dick Rendrop, sobre todo, que los puso otra vez en actividad y restituyó todo lo que estaba perdido. Nos viene el director de Sitios y Monumentos Actuales con una desfachatez indignante a decir que se habían restaurado superficialmente. No sabe ni qué se restauraron, ni qué se le hicieron, ni creo que sepa lo que hicieron ahorita en Barcelona, que ha de haber sido simplemente sopletearlos, limpiar un poco, cual se debe hacer periódicamente, y bueno, algunas otras razones. Eso es un paréntesis, y pasado todo ese mundo vinieron, para entrar en materia, el sismo de 1985, gran alarma por el patrimonio, por todo lo que había pasado, pero afortunadamente la catedral, como otros edificios rígidos que no tienen un periodo de vibración muy largo, no entran en resonancia con la onda sísmica que se produce generalmente en México, que es una onda larga. Y todos los edificios que funcionan como un péndulo invertido, el gran peligro de ellos es que sincronizado con la onda sísmica, porque entonces aceleran y pasa lo que pasó en 85 con multitud de edificios de 10 o 12, 14 pisos. La catedral y otros edificios no es que estuvieran mejor construidos los coloniales, es que no vivieran igual y no se movían tan violentan. Tuvo daños, pero no fueron daños, y realmente cuando acabó aquello estábamos más o menos tranquilos de que el sismo la había dejado en buena situación. Un poco antes, el maestro Manuel González Flores, un ingeniero muy astuto, muy ingenioso, etcétera y todo, había desarrollado un sistema de pilotes, un tipo de pilotes, y había hincado muchos pilotes en catedral, y nos habíamos ido todos con la idea y la tranquilidad de que se había prácticamente un margen de seguridad de la catedral. Ya sabíamos que se hundía, ya sabíamos que se estaba moviendo y todo, que pensábamos que estaba más o menos tranquilo. Bien, pasa el tiempo y llegamos a donde yo debería iniciar la plática, que era esta situación económica realmente que iba a empezar con las devaluaciones y con estas cosas, falta de dinero, como nunca hay dinero, pues así estaba también cuando ya era patrimonio de la humanidad y teníamos que extender la mano. La mano porque la Convención del Patrimonio Mundial, también es un paréntesis, que estuve yo de delegado allá, fracasó sustancialmente porque los países ricos no aceptaron formar un fondo con aportaciones de los países para la conservación del patrimonio mundial. Todos los países pobres que no tienen ni turistas y todo lo tienen que mantener a los turistas de Europa y de Estados Unidos, los monumentos para que se diviertan, y sí, nos deja dinero, nos deja un poquito de dinero, pero nosotros peleábamos, los países del tercer mundo que le decían entonces, que debía haber aportaciones internacionales a un fondo del patrimonio mundial. Y ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania estuvieron de acuerdo. Y hubo alguna trampa allí en la mesa de la UNESCO para evitar que la votación favoreciera aquello. Pero es otro tema.
¿Por qué vengo a esto? Porque llegamos aquí con esta situación de que es patrimonio de la humanidad y nuestros monumentos siguen con grandes problemas. Tenemos más de 18,000 iglesias y por lo que entiendo ahorita la Dirección de Sitios y Monumentos no tiene más que 2 obras, pero están suspendidas. Y si van a ver cómo están los monumentos, pues ya no viajamos, ya vamos en avión a todos lados y por carretera es como luego estas cosas se observan. Bueno, perdón por esta distracción. Esta es catedral. Catedral, todos estamos tranquilos, ya pasaron los sismos, ya se vio la cimentación de González Flores, todo está más o menos bien y tenemos los primeros festivales del centro histórico y en el centro histórico se le ocurre a quien lo organiza invitar a nuestro querido maestro y amigo Guillermo Tobar de Teresa que dé una conferencia, jovencito como estaba en el presbiterio de está dado en la catedral, obviamente con un auditorio como el que él convocaba de todos los especialistas y estilistas de cultos, etcétera, y todo, y de repente llueve insólitamente este 11 de abril, como estos días, generalmente no llueve, aunque llueve eventualmente, y hay una cortina de agua que corre del crucero oriente al ábside más o menos, como indican esas rayotas negras que están por ahí, fracturando toda la catedral, entra el agua y es un escándalo y un desconcierto que nosotros mismos, que éramos los responsables, pues no sabíamos qué había pasado, qué pasó. Cuando habían terminado las lluvias en el año anterior, en octubre, noviembre, no había entrado el agua, no había penetración. Pasó el tiempo de la sequía, llueve en abril y es un escándalo en todas las noticias, en todas las pendientes. A sus órdenes, jefe. Es que el micrófono no está jalando bien, si pudiéramos intentar con otro. ¿Qué, no se me oye bien? Es que se está cortando y el... Se está cortando otro micrófono. ¿Hace falta micrófono o puedo seguir hablando así? Es que es para que el audio se grabe. Ah, para que el audio se grabe. Bueno, pues es que ahorita eran puros paréntesis. Bueno. A ver, porque de por sí me voy a alargar, ya estoy un poco acelerado. Bueno, ¿ya está? Bueno, vamos a ver si ya se graba. No, bueno, en la mano va a estar fácil. Bueno, a ver si para grabar estoy aquí en la mano, a ver si no me faltan manos a rato con el apuntador y con esto. Bueno, perdonen lo que a mí respecta y perdonen al Señor porque está cumpliendo con su obligación. Entonces, se rompió la catedral y no sabíamos, y era muy grave, y obviamente al día siguiente, bueno, teníamos algunos contactos con algunos ingenieros, especialistas, el maestro González Flores ya se había muerto desgraciadamente, hablamos con un ingeniero, arquitecto, creo que García Ramos, no García Ramos el arquitecto urbanista, no, otro ingeniero, creo que también García Ramos o Ramos, ¿sí? Y no sabían los pilotes de catedral, más o menos veían que estaban bien, algunas cabezas, algunos puentes, ahorita les voy a decir más adelante cómo están esos pilotes, cómo deben estar, son muy ingeniosos, pero resulta que algo pasaba y no sabíamos bien. Mi primera intención pues entonces fue darme cuenta, sin ofender a nadie de los aquí presentes ni de otro lado, que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia no había nadie que nos supiera ayudar con este problema, en la Dirección de Sitios y Monumentos en que yo estaba tampoco, en fin, acudimos a la Facultad de Arquitectura, a la Escuela de Ingeniería, a la Facultad de Ingeniería, incluso al propio Instituto de Ingeniería. Se empezó a consultar a don Emilio Rosenblut, que fue una gente muy amable, con todo y que no era de esta religión y todo, estuvo muy interesado por el valor de la catedral y ayudándonos en todo lo que hacía, y se empezó una cascada de ideas, hablar, etcétera y todo, y yo terminé más o menos por, bueno, vamos a formar un comité para ir analizando qué se puede hacer y qué podemos hacer, porque en síntesis, déjenme decirlo, no hay muchas ciudades que estén construidas en un suelo como el de la Ciudad de México, y mucho menos un edificio como la catedral de más de
6,000 metros cuadrados cubiertos, que esté apoyado en este suelo. Y la prueba es que tuvo desde los inicios de su construcción problemas muy graves. Entonces, los ingenieros, yo tuve la fortuna de conocer al ingeniero Santoyo y al maestro Enrique Tamés, sobre todo, trabajaban juntos. El maestro Tamés fue una ayuda excepcional porque tiene un carácter correcto, prosopopéyico, didáctico y todo, que nos enseñaba y nos hacía pensar a todos los miembros del comité. Además de ello, trabajó con nosotros, invité más adelante al doctor Roberto Meli, Premio Nacional de Ingeniería, porque ya estaba yo viendo que tenía que ser a ese nivel donde nacieran o donde se gestaran las soluciones que nos llevaran a aquel problema que realmente asustaba, nos tenía muy nerviosos y todo, y si ustedes empiezan a pensar con nosotros ciertas cuestiones, pues van a ver que era así. Entonces empezó a estudiar desde cómo estaba formada la cuenca, por qué teníamos este suelo, etcétera y todo. No me alargo, pero simplemente menciono aquí datos de que la cuenca era una cuenca abierta en tiempos geológicos, era una especie de cañones de todo tipo, que se cierra por un cataclismo geológico, se levanta la sierra de Chichinautzin, que es la que se ve desde Tlayacapan, desde Tepoztlán. Allá se ven los estratos levantados en las montañas de Tepoztlán, porque parece ser, me decía el doctor Federico Moser, que hay un colapso, un cataclismo, se hunde la cuenca, se levanta, y entonces durante miles de años se empieza a llenar de agua, de lagos, hay periodos de sequía, hay periodos de erupciones volcánicas, etcétera, y todo, y se va formando en más de 1,000 metros de profundidad, que no hay roca, se forman estratos de muy diverso tipo en una especie de sándwich, con la peculiaridad de que casi todos ellos tienen agua en su interior, en los espacios intersticiales, en los espacios moleculares, y esa agua ayuda un poco o define un poco el comportamiento del subsuelo. Los geotécnicos del tiempo, empezando por el maestro Nabor Carrillo, que fue rector de nuestra universidad y fue una gente muy connotada en esta nueva ciencia que era casi la geotecnia desde los años 40 y todo, pues fue llamado a Los Ángeles a solucionar el problema, y con colegas ya se hablaba de las peculiares conformación de las arcillas de la Cuenca de México. Bueno, esto pues a mí, calculen ustedes que tenía nervioso. De ese 11 de abril pasamos, para decirlo pronto, en todas que valen, pues más de 2 años en estas tareas, muchos que hacíamos en la, no sé si se ve la flechita, sí, ¿verdad? Allá. Muchos estudios también consistieron, por ya indicaciones de Santoyo y del maestro Tamés, de hacer estudios con el cono eléctrico, que es un aparato electrónico, etcétera, y todo, que al penetrar va midiendo la resistencia de los diferentes estratos, y nos dan gráficas como esta café que está aquí. De repente se encuentra un elemento resistente y lo marca más resistente, débiles se encuentra unos más resistentes. Esta es la primera capa dura, donde solemos construir y apoyar pilotes medios, y luego una segunda capa dura, pero sigue el estrato muy profundo, en fin. Y otro aparato que también, piezómetros para medir las presiones de agua, que no es un manto continuo, no es una presión relativamente correspondiente a la profundidad del líquido, sino que tiene problemas que luego yo no capto bien a qué se debe, pero es porque se extrae agua de una manera diversa, y el agua está a la vez detenida por capas impermeables, entonces no baja todo continuamente. Es lo que pasa con los lagos. Los lagos se formaban porque el agua no penetraba en el fondo, pero hicimos que penetrara a base de sacarles lo del fondo, y le hemos seguido sacando y sacando y sacando. Bueno, espero no se aburran, me dicen cuando ya no soporten más. Pensando, ¿qué pasa? No hay arquitectura del siglo XVI en el Valle de México, casi está Xochimilco, está San Gabriel en Tacuba, Santo Domingo en México ya es del 17 y fines del 18, casi toda. ¿Dónde está el 16? El siglo XVI, todo Kubler se dedica a hacer estudios del siglo XVI, y en la Ciudad de México, el centro de la Nueva España,
prácticamente no nos queda nada del siglo XVI. Pues no nos queda porque se fue perdiendo y se fue deshaciendo, y la iglesia de San Francisco actual es la cuarta iglesia que se construye en San Francisco en ese lugar. O sea, siempre se fue demoliendo. Hay crónicas de que el domingo hicieron una misa tal día porque iban en cuanto se terminara a iniciar la demolición porque ya estaba muy peligroso. Y este tipo de crónicas lo encontramos también en el famoso biombo de Cristóbal de Villalpando, que nos presenta Palacio Nacional en ruinas. ¿Por qué? Pues porque también se descuajaringó, se movió entre que los motines, pues sí, el motín de 1629, pero no fue solamente el motín, sino que también se perdieron verticalidades, se movieron los arcos, etcétera, y todo, y vamos a hacer otro palacio, y se hicieron varios palacios más. ¿Qué pasa todo para acabar pronto? Bueno, pues todavía nuestros padres en el fines del XIX, sabían que la ciudad estaba al fondo de un lago y que se andaba en lanchitas muy bonito, como estudiamos en Pátzcuaro, y esta es una acuarela del siglo XIX que nos habla y que nos permite percatarnos, darnos cuenta que cuál era la ciudad. Pues ¿qué pasaba? Que nos empezamos a beber el agua, y de lo que eran los lagos nos queda un charquito en Xochimilco, y todo lo demás se convirtió en estos terregales terribles de las potolvaneras y todo, etcétera, todo, porque se acabó el agua. ¿Qué pasó con el agua? Pues fue filtrándose la que se pudo filtrar, y nos acabamos todo el agua somera. El maestro está perdiendo fluencia, líquido, y están alarmados de que no se va a acabar regresando, porque se altera mucho la pendiente de salida del canal del desagüe. Pues sí, en 1969-70 el Zócalo está más de 5 metros abajo del nivel del lago de Texcoco. O sea, se hundió a un promedio de 7 metros 50, 7,60 de 1910 a 1970. O sea, en 60 años fueron más de 7 metros los que se hundió la Ciudad de México. Y esto pues es ciertamente muy alarmante, aunque alguna gente la dejaba pasar y la dejaba pasar. Esto es tan cierto que cuando Emilio Carrera y yo hicimos la fuente de Cibeles, pasó una cosa muy chistosa por ahí, que iban a inaugurarla a las 3 de la mañana, las gentes de Emilio Carrera no habían acabado, no había pavimento, y resulta que un tubo no lo habían cortado bien y tenía 5 centímetros pegado a la placa de inauguración, y entonces se va a tropezar Tierno Galván, el querido profesor que venía a inaugurar las Cibeles, se va a tropezar. ¿Qué hacemos? Y como los arquitectos somos muy ingeniosos, le hicimos un cajón de adocreto con tabique, con eso pusimos unas macetones con flores muy bonitos, y entonces parecía que era decoración de la placa, pero el tubo ha seguido saliendo. Esta foto es de hace 25 años y ya tenía 38 centímetros ese tubo en 1990 y tantos. Ahorita no sé si lo cortaron o si alguien tiene el ingenio de conservarlo, porque es muy importante lo que está pasando en la ciudad. Y bueno, no solamente eso, hay datos por toda la ciudad. La secundaria España, por ejemplo, pues se hunde y está pues con grandes alteraciones de estas cuestiones. La columna de la Independencia en 1910 está a la altura del pavimento y ahorita está 3 metros arriba. Hay un jardincito muy bonito que mide ya como 3 metros al desplante de la columna, se ven los coches aquí. ¿Y qué implica? Que está sobre pilotes rígidos más o menos, y la ciudad se hunde y la columna trata de salir. No sale la columna, se hunde la ciudad. Y eso pasa por todos lados. La columna está a la orilla del lago, ya no está tan peligrosa. Bueno, entonces vamos a tener que lidiar con el hundimiento. Los hundimientos son lo que está pasando en la ciudad, pero estamos viendo, queremos ver, bueno, cómo son los hundimientos para conocer más. Resulta que los mismos geotécnicos estaban alarmados, Santoyo, Tamés, la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. Yo no sé si por miedo, por prudencia, porque alguien me inspiró, yo abría las conferencias más o menos periódicos de lo que se estaba haciendo en Catedral, prácticamente a quien quisiera ir
a la Sociedad de Mecánica de Suelos, a la Sociedad de Ingeniería Estructural, al Instituto de Ingeniería de la Universidad, a la Facultad de Arquitectura, al Colegio de Arquitectos, bueno, hasta la Sociedad de Arquitectos Restauradores también los invité. Pero estaban igual que yo, con los ojos cuadrados, sin saber qué íbamos a poder hacer, porque era una estructura muy seria, muy pesada, y todo el mundo hablaba de que sí se podía. Y desgraciadamente en esos años de la Carta de Venecia que empezaba, pues flotaba un poquito en el ambiente la idea de que un ingeniero se está cayendo, métanle fierro, una estructura de fierro, le cambiaron las columnas y al rato ya… Y yo empecé a platicar con mis amigos y tuve afortunadamente una respuesta de Meli, de López Carmona, de todos ellos, que empezaron a entender que la restauración implicaba precisamente conservar el mensaje cultural de que es portador el edificio, que lo va a llevar, que lo va a permitir que las próximas generaciones lo aprecien, etcétera. Todo esto que decimos los arquitectos restauradores y que nos ha hecho rectificar y ratificar la Carta de Venecia. Entonces, bueno, vamos a buscar alguna manera y todo. Se está hundiendo. Pero vamos a ver primero también cómo se está hundiendo, qué pasa en la catedral, qué pasa en la zona, cómo está esto. Pues por acá anda la plataforma de Tezcatlipoca, el Templo Mayor, la calzada de Tacuba prehispánica, pues pasa por atrás de la catedral y es una parte muy consolidada, por eso se hunde más hacia el frente, pero por acá está el Templo del Sol, abajo del Sagrario, etcétera y todo, y pues sí se hunde, pero ¿cómo se hunde? Empezamos una labor realmente muy meritoria de dedicarnos a medir todo el fenómeno como está pasando. Afortunadamente empezaron ya las primeras computadoras, casi eran tan buenas como esta, la 260, apenas, que ya nos admiraban lo que hacían, pero no solían hacer en principio más que nóminas. Y en el caso de la topografía eran muy ágiles porque, ustedes se acuerdan, los que son arquitectos, ingenieros, era un plano topográfico de 7,000 metros que tiene la catedral, pues nos llevaba con el teodolito y con aquello, nos llevaba antes dibujarlo, después en el taller curva por curva, entre los puntos, etcétera y todo, y la computadora le dábamos los puntos, los niveles de los puntos, y en 20 minutos nos hacía el plano de curvas de todo el pavimento de catedral. De ahí empezamos, y de ahí se podía hacer más o menos cada 15 días un plano de curvas y se empezó a definir, evaluar la velocidad de hundimiento de más de 190 puntos de la catedral que estaban fijos y que se medían quincenalmente con un grupo importante de muchachos, estudiantes, todo, que fueron los que más trabajaban en esto. Pero esos llevaban todas sus tarjetitas, se les daba a la computadora y en un ratito nos daba la curva de nivel y se veía el desplazamiento de las curvas de nivel y nos iba definiendo el hundimiento con más claridad. De cómo estaba la catedral ahí, bueno, ¿qué había antes? Pues sabemos que la plataforma prehispánica, el gran centro ceremonial prehispánica, estaba más o menos la catedral por la orillita y no sabemos exactamente bien, y me los pudo decir nunca Matos, hasta dónde llegaba la plataforma. Calculamos por las fisuras que hubo en el sismo de 85 que llegaba por la nave procesional poniente. Más o menos aquí está una sombra de la catedral sobre el plano de Marquina y más o menos calculamos que afectaba estos monumentos. El más importante, el Templo del Sol, que está abajo del Sagrario. Pero aquí había también un manantial prehispánico que está consignado por las investigaciones que dispone el instituto, y había agua abajo y todo eso afectaba con suelos distintos. Entonces el maestro Tamés, el profesor Tamés, nos empezó a llevar un poco de la mano y nos llevó también a que se analizara desde el principio con el doctor Belli, con López Carmona, cómo se había construido la catedral. La catedral, después de que se construyó la primera catedral primitiva que estaba al frente de catedral, pues se empezó a demoler un poco y se empezó simultáneamente a hacer la catedral. ¿Cómo se empezó a hacer?
en una gran plataforma que llaman por aquí algunas gentes el Pedraplén, que supuestamente debe haber tenido como 2 varas en el inicio del proyecto, pero que nosotros empezamos a registrar, lo había registrado también González Flores y todo, curiosamente iba aumentando de espesor hacia la torre poniente, hacia el sur de la catedral, hacia la fachada de la catedral. Entonces, estos hombres sabios empezamos todos a deducir que realmente la misma plataforma de cimentación se empezó a inclinar, empezó a sumirse. Esto empezó a ser ya muy preocupante porque era la base de todos estos problemas. Después había una gran retícula, aquí están los cuadritos, a ver si después los vemos en otra imagen, más o menos alineado con las columnas, con los muros, etcétera y todo, una retícula de contratraves que deben haber tenido como más o menos 4 varas y media de alto, o sea 3,50 o 3,70 y unas 2 varas de ancho, 1,60 m, algo así, de espesor, las contratraves de mampostería, lo que le da una gran rigidez a la plataforma, y luego esas celdas se rellenaron de tierra. Pasamos y ya estaban todas esas cuestiones hechas, pero también detectamos que hacia 1938, un poco antes quizás, el maestro Ortiz Monasterio, el grande, el viejo, en 1930 ya, con un arquitecto Colina, de la Colina también, que trabajaron con Muñoz, con el arquitecto Muñoz y todo, pues primero quitaron el edificio del Colegio de Infantes porque tenían la preocupación de descargar y todo lo que era carga había que quitarlo. Entonces quitaron el Colegio de Infantes, que era un edificio del siglo XVIII también. Pudo haber, como ya estaba expropiado, quizás también influyó que era un hotel de paso y ya no les gustaba que estuviera pegado a la catedral. Entonces hubo órdenes y se demolió, se perdió el Colegio de Infantes y la descarga del terreno pues no ayudaba en mucho, pero en fin, se desapareció esto. Pero luego alguien perversamente inventó, oigan, vamos a hacer criptas y vamos a hacer celditas y vendemos para el depósito de los restos áridos y se vende, es un negocio muy bueno, hacemos cuadritos, se depositan las cenizas de los muertos y cobramos. Bueno, podía haber sido, y a mí no me gustó nunca la idea, aunque ya estaba hecha, pero Hacienda nunca, le reclamé yo oficialmente a Hacienda en estos momentos que era muy crítico, que es propiedad federal y que no la puede vender la iglesia, y no la puede vender, y la sigue vendiendo todo el mundo. Y los monumentos están tan requeridos de dinero que lo razonable es que el producto de todas estas criptas en todo el país formaran un fondo para la conservación del propio monumento y no para beneficio de la jerarquía. Pero no quedó en esto. Para hacer estas cuestiones se les ocurrió que tenían que tener corredor y entonces se rompieron todas las contratraves en el sentido norte-sur y bastantes en los sentidos oriente-poniente para permitir la circulación que algunos de ustedes ya conocen por allá abajo y que camina la gente entre las celdas y estas cuestiones. López Carmona, que es muy devoto, bueno, conservar, no, se reforzaron, pusimos después pilares y pusimos contratraves para cerrar los vanos y esto rigidizaba otra vez, pues yo creo que no, porque son los pilarcitos con 4 varillas de media, etcétera y todo, en los vanos de todas las contratraves, que realmente no restituyen ni con mucho aquella rigidez que tuvo y que le daba un elemento de defensa no suficiente a la catedral, pero le ayudaba un poco más. Entonces yo acuso que esa intervención para hacer las criptas fue un daño muy grave a la catedral que se produjo por razones innobles, digamos. Algo había atrás de ello y las empezaron a ver. Bueno, ¿qué pasa abajo? Bueno, pues abajo está del sagrario, esto nomás para su ilustración, restos del Templo del Sol que está prácticamente centrado abajo del sagrario y que se puede ver porque desde González Flores y otros, Muñoz y todo, empezaron a ver la manera de cómo se visitaba ahí abajo y actualmente se puede visitar.
Estoy hablando muy rápido, tengo la conciencia, pero temo alargarme y entonces no vamos a llegar a lo que quiero llegar. Las nivelaciones. Hablamos de esas nivelaciones que ya el ingeniero con nombre de calle, ¿cómo se llama? Que hace las primeras nivelaciones hacia 1907, porque el desagüe se está bajando, está perdiendo unidad, y también tiene la Godoy, ¿cómo se llama el ingeniero? Gayol, el ingeniero Gayol, disculpen, pero se me olvida que tengo Alzheimer, es un problema. Este ingeniero Gayol tuvo la gran fortuna de trabajar toda esta cuestión y darnos una serie, hay como 7 nivelaciones de la pavimente catedral de 1907 a 1980, 90 hicimos ya nosotros unas nuevas y todo, pero ya indicaba las cosas que alarmaron a mucha gente. Esta curva en rojo al Siena es la primera curva de un desnivel de 50 centímetros aquí, teniendo este punto de la Capilla de los Reyes como punto cero. Esta curva hablaba de 50 centímetros ya de inclinado y esta curva hablaba de 1 metro más abajo de ese punto cero, y aquí empezaba a aparecer en 1907 ya la curva de 1,50. Esto era muy alarmante, tenía como 1,50 metros y tantos centímetros de inclinación de hundimiento diferencial de la catedral. Pero en 1983, con aquel hundimiento que les platiqué de las curvas de nivel que se va, ahorita les platico, empezó la curva de 50, estaba por aquí, pero la curva de 1 metro ya estaba muy acá, ya había entrado al crucero de la catedral. La de 1,50 andaba ya por la mitad de la nave procesional y de la nave oriente, y ya había aparecido la curva de 2 metros, o sea que de 2 metros acá teníamos unos 40 centímetros más, y en resumen teníamos como 2,40 metros de hundimiento diferencial en la catedral. Un poco cuando trabaja González Flores y un poco cuando nosotros llegamos estábamos con esos datos. No sé si ustedes se han fijado, en la Ciudad de México todavía aparecen unos mosaiquitos azul y blanco por ahí que deberían haberse conservado por ley, son muy importantes, son los que usaron para nivelar la Ciudad de México en aquel 1907 que había ingenieros muy acuciosos y que nos dieron la pauta para muchos de los problemas actuales. Bueno, esas nivelaciones, con el maestro Tamés y el grupo del comité de trabajo que se había formado, las empezamos a estudiar y graficar a ver qué pasaba. Resulta que de 1900 más o menos, la ciudad tiene una inclinación más o menos pendiente, pero a raíz de los movimientos sociales de 1920, la revolución, la saga de la revolución y el incremento de la población de la Ciudad de México, el Distrito Federal, empiezan a venirse y empiezan a beber más agua y usar más agua en bañarse. Antes ya bañaban menos incluso, pero ahora nos bañamos bastante seguido y tiramos cantidad de agua y la tiramos por el desagüe a otras cuencas, y el suelo perdió el agua. Les decía que nomás había un charco en Xochimilco, el lago que en 1910 las gentes iban en barco a Chalco, iban a Iztacalco, en los paseos en vaporcitos y todo eso, pues ya en 1950 yo ya no conocí ningún lago en Texcoco, y había charcos pero muy pequeños, y ¿qué había pasado? Pues que ya se estaba agotando los aguas fósiles que están en el valle. Por otro lado, el hundimiento regional, que es este, y que era muy grave, que llegaba ya como a los 8 centímetros anuales, pues causa también en la catedral, por todas estas cargas preexistentes, estas ruinas que están abajo y diferentes etapas de
que de los pueblos prehispánicos empezaron a llevar material para desecar la zona y luego construyen monumentos prehispánicos y luego se construyen las propias catedrales, etcétera, y todo, tiene un problema de cargas y de cargas y de cargas que se van sumando, pero dispersas, no son una carga pareja. Entonces un monumento produce una presión en un sitio y luego viene la catedral, se construye encima de todo esto y no tiene un suelo con la misma resistencia. Hay una resistencia diferenciada por las cargas diferentes, diferentes preexistentes a la construcción de la catedral. Y entonces tenemos suelos de diferente dureza y diferente compresibilidad y diferente deformabilidad al proceso de deshidratación. No sé si está claro. Se pide eso y se empieza a torcer. Entonces, este hundimiento diferencial lo vamos a ver que se ve en la catedral, ahorita lo vemos. Desde que se está construyendo, ya mencioné que la plataforma se había empezado a inclinar, pero vamos a ver que en las torres se ven correcciones porque se está inclinando durante el proceso de construcción, entonces tienen que corregir la construcción de las torres. Las columnas de enfrente de la catedral son más largas hasta en 1 metro porque se estaba hundiendo antes de que cierren las bóvedas en 1663, creo, aumentar las columnas para poder desplazar la bóveda de catedral, las cúpulas, la cubierta, más o menos a nivel. La construyen, pero se sigue hundiendo. Ese hundimiento que puede definirse por los testimonios en el propio edificio, más o menos tiene esta curva de 1500 acá, vienen por aquí. Luego hicimos una interpolación, más o menos hasta el punto que se encontraba en 1907, cuando Gayol empieza a tomar estos hundimientos diferenciales. Y entonces tenemos que la curva de hundimiento diferencial sigue más o menos esta pendiente, con un valor que nosotros llegamos a medir, me parece que en 2 centímetros, 2.1. ¿Qué quería decir? Que cada año se inclinaba unos 2 centímetros más hacia la torre ponente. No parece mucho, pero es muchísimo para un edificio como la catedral. Bueno, cuando interviene el maestro González Flores, hinca los pilotes. No sé si cuál de los 2 escalones es, pero vamos a decir que este es este chico más bien es el del metro. Cuando se construye el metro, se provoca una alteración que tiene un desnivel rápido en la altura diferencial, y después vean ustedes en la gráfica aquí ampliada que hay un periodo como de estabilidad, pero después viene el hincado de los pilotes del maestro Flores y viene otra vez un hundimiento violento diferencial, pero después de que se extervían los pilotes, gran tranquilidad, todo está quieto y ya se salvó la catedral. Y era la idea que teníamos. Pero si ustedes observan, la pendiente de la gráfica corresponde como si fueran 2 catetos estos escalones, y la pendiente seguía lo mismo. ¿Qué pasa? Que el suelo, como si fuera un resorte, cuando ustedes estaban en un resorte, tienen lo que le llaman brío, jalan el resorte, y cuando el brío ya no puede ser, entonces jala la carga que esté atorado el resorte o ya hace esfuerzo. Si lo aplastan también, hay un momento que baja sin nada, pero llega un momento en que la presión de resorte está rompiendo el brío. El suelo le sucede lo mismo, tiene un momento en que puede dilatarse un poco, pero llega un momento en que se rompe o empieza a cambiar su estructura. Eso pasaba en estas cosas. Llega un momento después de las intervenciones en que está estabilizado el problema, pero que al pasar el tiempo reanuda la misma ley geológica y continúa el hundimiento diferencial en la misma velocidad y con las mismas características. Para entender qué pasaba, le dimos una dimensión a los desplazamientos en los capiteles, y era de asustar ya desde entonces. Esta es la estructura, cómo se estaba moviendo la catedral y cómo estaban inclinadas las columnas. Y esto es muy peligroso porque hay columnas como esta y como esta
que tenían inclinación por arriba del 3%, y el 3% es mucho para un elemento. El reglamento de la ciudad actualmente no permite inclinaciones arriba del 2%, creo, y lo que está arriba de 2% de inclinación o lo arreglan o lo hay que demolerlo. Pues la catedral tiene las columnas bastante más inclinadas del centro y en bastante situación incierta y de peligro. Bueno, todos estos eran los problemas que veíamos en la catedral antes de supieran, bueno, ¿qué vamos a hacer para arreglarlo? Pero era la información que afortunadamente se estaba obteniendo para poder proceder. Con esa labor de dimensionar y estar midiendo continuamente todos estos puntos, se pudo hacer una proyección de los daños que iba a tener en 50, 60 años, 70 años más adelante. Y entonces llegamos que hacia, no sé, 2020 creo que era, íbamos a tener aquí unas inclinaciones ya muy graves hacia esta zona de la catedral, que hablaban ya no del desnivel solamente que tenía, sino que habría seguramente fracturas y colapsos. Y esta gráfica que era proyectada hacia 2065 con las mismas curvas de nivel, nos hablaba por aquí que tendríamos colapsos, que la catedral tendría más de 4,50 de desnivel entre el ábside y esta parte de los muros laterales y la torre, y iba a estar seguramente la mitad en el suelo. Y entonces fue cuando tuvimos que hablar, hablamos con las autoridades superiores, y está muy grave, tiene 2 centímetros, no se les decía muy grave que tuviera 2 centímetros de hundimiento un edificio que mide más de 100 metros de largo, pero y no es que 2 centímetros son 20 centímetros en 10 años y van a ser 2 metros más en los próximos 100 años. Y se puede tardar o se puede iniciar el trabajo, pero cuanto antes puede ser más factible que algo se logre hacer. Hay que seguir estudiando, hay que seguir viendo qué se hacía. Les dice que el edificio mismo iba diciendo de esos hundimientos y de esos problemas. Para que ustedes lo puedan observar, observen abajo de la segunda ventana, en las 2 torres de catedral, en la fachada, cómo hay una hilada que se va adelgazando. ¿Por qué? Porque la torre se está inclinando cuando están construyendo. En todos los constructores que han de haber sufrido muchísimo porque no tenían ni la mitad de los aparatos que tenemos ahora, pues se les ocurre hacer una hilada de los sillares en cuña para volver a lograr la horizontal y seguir construyendo hacia arriba. Hicimos una triodética a nivel de una plataforma, a nivel de los capiteles de la capital para ver las bóvedas y vigilarlas. Era muy divertido andar por allá arriba, pero de repente observé yo que había en el arco triunfal de la Capilla de los Reyes un listoncito aquí hundido de la moldura abajo de la escocia que se interrumpía y continuaba acá abajo. Me puse a observar y observamos que eran morteros distintos entre los que estaban por aquí y los que estaban por acá, y concluimos que toda esa parte central del arco triunfal de la Capilla de los Reyes tuvo un momento en que se abrieron o se movieron las columnas y descendió, y debe haber estado a punto de romperse y venirse abajo, y no sé qué pasó y cuándo fue, no tengo el dato, no pude definirlo. Probablemente fue al construir las primeras bóvedas o no sé, y alguien con mucho ingenio y con mucho valor se le ocurrió cortar lo que se había proyectado hacia abajo, rehacer las molduras por aquí, ponerle un parche acá arriba a las dovelas y rehacer toda la molduración de arriba. Entonces esto está evidente, también se puede ver con unos gemelos allí arriba. Bueno, pasa todo eso, pasa toda esa descripción, las mediciones, la observación, el cuidado de todo el grupo de trabajo nos lleva entonces a definir más o menos cuál es la forma del plano de contacto del edificio con el terreno, y más o menos es visto desde el norte hacia la torre poniente, y desde la torre poniente del ábside, desde la parte de allá hacia la torre poniente. No es un plano exactamente rígido, sino que tiene muchas protuberancias que aquí se
no se aprecian, pero que son efectos de incertidumbre, de cargas diferentes en todo el proceso de catedral. Bueno, como les dije, me estoy alargando, se van a fastidiar. Ya me dicen si quieren hacer un intervalo, puedo detenerme un momento para que no sea tan pesado. Me lo van diciendo. Bueno, el maestro también nos dice, ¿qué pasó? Arquitecto, los pilotes del maestro González Flores no funcionan y no sirven. Pues esto era muy pesado en aquel entonces, nos provocó grandes disgustos con algunas gentes que habían levantado su pedestal sobre esta idea de los pilotes. ¿Y qué pasó, maestro, con los pilotes? Los pilotes del maestro González Flores son pilotes segmentados de más o menos segmentos de 1 metro, que se va metiendo uno, se aprieta con un gato, se hace un agujero primero hasta la capa dura, se mete un segmento de pilote, se empuja, se mete otro pilote, se empujan y se empuja, y así hasta que llegan a la capa dura. Pero resulta que según la bitácora de la obra misma que habían hecho, había unos pilotes que tenían 32 metros y había otros que tenían 44 y había otros que más o menos andaban en los 38, 40 metros, que era donde debían estar apoyados. El hecho es que más del 60% de los pilotes no eran confiables, no funcionaban y no apoyaban la catedral. Y además, si todos funcionaran, eran muy pocos, porque son 380 pilotes calculados de 100 toneladas cada uno, la catedral pesa 130,000 toneladas, entonces el sistema de pilotes no es capaz de manejar el sistema de la catedral. La idea, los crímenes son del tiempo, dicen, no de González Flores, pues no era muy clara, pero él pensó que iba a poder ayudar al terreno con los pilotes, y iba a irse trabajando muy bien, pero resultaba que cuando el terreno se deforma y se hunde, hay que cortar la cabeza de los pilotes y bajar el edificio para que vuelva a entrar en contacto, o sea, hacer lo mismo que pasaba con pilotes sin pilotes, bajar el edificio según la ley geológica lo imponía. Bueno, todas estas nivelaciones, aprovechando que tengo aquí esta imagen, se toman, esto es muy importante para la ciudad y para ustedes restauradores que construyan esto, que está depositado en un pequeño monumento en Atzacualco, al norte de la ciudad, sobre un manto de roca extrusiva, de roca ígnea, que más o menos está tranquilo y que más o menos no funcionó, que más o menos está estable y es confiable. Desde allá Roberto Gayol y otros ingenieros pasaban las nivelaciones de la ciudad, los pasaban a la catedral, donde estaba, ustedes se deben acordar, han de haber visto, sobre todo en esta escuela, algunas imágenes de la catedral con el calendario azteca en la torre. Pues se llevaba a la tangente inferior del calendario azteca la nivelación de Atzacualco, tantos metros arriba y tantos metros abajo de Atzacualco. Esa marca es muy importante y todavía subsiste. Cuando movieron el calendario azteca tuvieron buena medida de conservar la línea. La pueden ver ustedes todavía en catedral, que hay una placa de bronce con una línea que dice tangente inferior del calendario azteca, porque es un punto de nivelación importante. Bueno, ahí estaba. Pero resulta que de ese punto, además se les ocurrió hacer los bancos de nivel para toda la ciudad y para toda la obra, para los drenajes, para la estructura y todo, pues siempre hay que tener referencias de en dónde está, en dónde estamos trabajando. Había 2 bancos de nivel importantes, y aquí la obra de catedral le dio una gran aportación a la Ciudad de México. El banco de Palacio Nacional y el banco de la Alameda eran los que se usaban para todas estas tareas. Pues resultaba que les había pasado lo mismo que a los pilotes. Bajó el suelo y al estar bajando el suelo, no les dije qué pasó con los pilotes, ¿verdad? Bueno, los pilotes que no servían, por adelantarme por la prisa, cuando hincan el pilote, el suelo se deforma así, ¿me explico? Como mi mano izquierda va deformándose así,
y causa la fricción al pilote. Entonces, por eso, para meter el pilote había que meterlo con un esfuerzo muy importante, que el maestro González Flores llegó a las 200 toneladas de presión para hacer bajar el pilote. Entonces, eso le dio la seguridad de que estaban probados para 200 toneladas y lo estaba calculando de 100 toneladas. Dijo, estoy seguro de que mis pilotos funcionan. Muy razonable y muy cierto. Pero resulta que como la ciudad se está hundiendo, el terreno va cambiando su posición en relación con el pilote y termina al revés, y entonces el terreno es el que queda en esta posición, se cuelga del pilote y lo jala. Y se lo llevó. Y así se lo estaba llevando, y por eso tuvo tantos problemas, y hubo tantos problemas que realmente nos estuvieron desconcertando mucho. Bueno, ¿qué otro problema tuvo importante? Bueno, la endoscopia. Dentro de esto también decían, bueno, ¿y cómo están las columnas? ¿Cómo está construida la catedral? Pues no sabemos cómo está construida por dentro, vemos las piedras de fuera, pero las columnas y los muros generalmente, en eso sabemos, se construyen y se construyó todo ese tiempo, haciendo las piedras del perímetro de la columna, rellenando el centro y poniendo más piedras, rellenando el centro, los núcleos, con un concreto relativamente pobre. Pero son concretos, como todos los concretos, que al fraguado se enjutan un poco. Entonces el enjutamiento de este fraguado, que es lento a través de los años, empezaba a no ser un contacto resistente a la columna seguramente, o no sabíamos, aparentemente la sección de las columnas más cargadas de la catedral, que son las del crucero y que tienen 900 toneladas, yo creo más o menos cada uno, pues la sección que tiene la columna parece bastante satisfactoria, pero las columnas tienen muchos defectos de construcción que ignoramos y que no sabemos. Empezamos a ver qué se podía saber, pero no podíamos ver cómo estaba el interior de las columnas. Entonces nos ocurrió pedirle al Hospital General que nos prestara un endoscopio de este que usan para ver el esófago y para ver los intestinos y todo en los seres humanos, que es una camarita de televisión relativamente de la tecnología moderna en 1990. Entonces, con un endoscopio humano hicimos agujeritos en las columnas para ver cómo estaban los núcleos. Ahorita ya hay endoscopios para la construcción de 20 metros de largo, maravillosos. Pero entonces tuvimos que trabajar con eso y nos dieron, no está claro, pero aquí están las imágenes de los interiores, pues sí, muchos huecos en el núcleo. Pues ahora qué hacemos, ni modo que hacer. Y había, les digo, siempre había que entre algún ingeniero este velo de decir, pues vamos a hacer columnas nuevas, y a mí francamente se me estremecía el espinazo pensar en hacer columnas nuevas en la catedral. No por la Carta de Venecia, sino por lo que implicaba de problema, es una locura. Pero bueno, los ingenios siguen llegando, siguen gestándose, y entonces alguien dice, bueno, vamos a ver, todos los albañiles, lo saben los arquitectos que estén aquí, pues a la hora que ponen una piedrota de este tamaño, les queda, y para nivelarla le meten una lajita de madera, una piedrita, una cosita para ponerla a nivel, y luego ya le escurren tantito cemento y todo, pero se queda esa piedrita o se queda ese pedacito de madera. Las columnas estábamos revisándolas porque estábamos preocupados de que tenían grietas, no vaya a fallar la columna porque es muy peligroso. Y entonces, bueno, una de las cosas que yo creo que más ha ayudado a la estructura de catedral fue que se cortaron todo lo que pudo las juntas de las piedras de las columnas con un disco, se eliminaron los que había por allí, luego se volvieron a tener, y se inyectó a presión todos los núcleos por los agujeritos que había, por otros que hicimos. Como al final de cuentas, después de que vimos todo esto, bueno, suponiendo que hubiéramos visto que está bien, no podemos todas las columnas, tenemos 40 agujeritos, pero quién sabe cómo están todas las columnas. Entonces vamos a inyectar todas las columnas y todos los muros que se puede. Se inyectaron columnas y se inyectaron muros de alguna manera más o menos importante que llegaran a esto. Bueno, este es otro aparato para medir la carga que hay en los muros y en las columnas.
unos gatos planos que si quieren después platicamos de esto. No descuidamos de toda la arqueología, pero evidentemente no se podía hacer más arqueología en este estrato de 11 metros. Había ruinas prehispánicas hasta los 11 metros. Ahí yo le decía a Matos, oye, eso de que se fundó en 1325 se me hace poco porque hay muchos restos en un estrato de basura, de relleno de más de 10 metros en la catedral abajo del nivel. Lo que se pudo ver en los pozos, al hacer los pozos de penetración que les voy a mostrar ahorita, pues se documentaron, algunos estudiantes estuvieron sacando restos de pinturas de algunos muros, de lo que sopesaba cerca de aquello. Pero no habíamos, en fin, me salté algún punto que es importante. ¿Qué hacemos después para toda la catedral que vamos a hacer? Ya vemos que se está hundiendo. Pues lo primero que se ocurrió al comité, decían, pues hay que meter más pilotes. Pero los más pilotes, pues empezamos a ver cuántos necesitamos como 1,200 pilotes de 100 toneladas, algo así. Es una locura pensar que se van a poder hincar 1,200 pilotes en catedral, cuando González Flores difícilmente pudo hincar cerca de 300, 400. Y ojalá estuvieran todas guardadas, se guardaron mucho tiempo, pero ya no ha pasado. Esta instrumentación electrónica que regalaron los italianos después, pues fue muy útil, etcétera, y todo, y nos llevó a todo. Bueno, pues llegamos, pero nomás déjenme contarles que la Torre de Pisa, cuando nosotros terminábamos catedral, no habían encontrado solución, se habían peleado, habían estado trabajando por electroosmosis para mover los mantos freáticos debajo de la torre, luego inventaron la idea de congelar el suelo, les decía que el maestro también les dijo, no congelen el suelo. México tuvo unas experiencias dramáticas en la construcción de la línea del metro porque a alguien se le ocurrió congelar el suelo para hacer el muro Milán. Pues el muro Milán se hizo, se congeló el suelo, pero luego que se descongeló el suelo, la arcilla como atole se vino toda para abajo porque ya no tenía cohesión. ¿Qué pasa? Que como tiene agua intersticial, las moléculas de la arcilla se congela y como el refresco de Coca-Cola que meten al congelador, pincha y truena la botella. El agua intersticial tronó las moléculas de la arcilla y cuando se descongeló no tenía ninguna cohesión la arcilla y se vinieron las paredes de atole en el metro, fue gravísimo. No congelen Pisa porque es muy grave el peligro. Congelaron Pisa. Y congelaron Pisa y de repente, a la hora que descongelaron Pisa, porque iban a ver qué podían hacer abajo, no podían hacer nada, pero descongelaron. Y en los reportes de la torre pendiente de Pisa, tiene por ahí una crónica que habla del septiembre negro, que a la hora que descongelaron, la torre que estaba moviendo 1 milímetro en un año, se movió 16 milímetros en 15 días. Entonces fue un susto, una cosa que se llevaron. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a ver qué hacemos. Eso lo primero que hicieron fue poner plomo, como pudieron, toneladas de plomo aquí de toda Italia. Dejaron de hacer acumuladores y llegaron hasta 900 toneladas de plomo en un mes y todo. Para detener el movimiento de la tierra, más o menos se detuvo. Pero entonces ya empezaron a ver que México tenía razón, que estaba funcionando la subexcavación y la técnica de México era eficiente. Y entonces alguien, el ingeniero Borland, yo creo sobre todo el Colegio de Londres, fue el que dijo, vamos a subexcavar. Yo ya vi que están haciendo y tienen bastante éxito. Y entonces dijeron, pues vamos a excavar la torre, pero como había mucha desconfianza en la muy honorable comisión de la UNESCO, dijeron, sí, pero vamos a amarrarla primero la torre. Y construyeron estos 2 elefantes, pero maravillosos, eran unas esculturas con grandes cargas de peso, que debían entrar automáticamente a la solicitud de un movimiento de la torre para que no se moviera la torre y para que no se fuera. Yo creo que si servían fuera del sarcasmo, pues si era para la Torre de Pisa era una precaución válida y que está bien que la tomaran. Pero debo decirles que empezaron a subexcavar y no los utilizaron, no sirvió nada. ¿Y cómo subexcavaron en Pisa? Aquí lo que decía el maestro Cama de la niña, pues empezaron a inventar cosas. Inventaron una máquina, la diseñaron y todo para excavar de lado en la casa y les fue muy bien.
la enderezaron en lo que querían, que era meterla en rango de seguridad más o menos. Es peligrosísima como estaba la torre, son más de 5 metros de desplome, son casi el 10% de desplome tiene la torre, tenía, y la querían meter como 1 grado, 1% de... Iba para allá. Pero nuestros amigos italianos, que como todos los seres humanos somos perversos, inventaron aquel cuento de la niñita de la India que mandó un dibujo con este esquema. Pero resulta que ese esquema lo había presentado la torre en el año 1947 o 52, un ingeniero, Roberto Tarracina, casi igual a este esquema. También había dicho, pues subexcava en la torre, pero está en el archivo, nadie conoce a Tarracina, nadie supo dónde era, de dónde era, se sabe que está en el archivo ese cuento y nadie le hizo caso. Pero entonces, para ser muy elegantes, en la publicación de la torre pendiente de Pisa, el restauro del siglo, cuentan aquí, se los leo rápido, que en 1900 el método tuvo aplicado en la Ciudad de México con gran éxito en la catedral. El ingeniero Saldívar, que había estudiado restauro en Italia, había estudiado en Roma, donde tuvo contacto y conoció al ingeniero Tarracina de la Torre. Y por este propio, de esta asociación, nace la razón de que él tomó la idea para curar la iglesia mexicana, el método de la autoexcavación de Tarracina. Y por lo tanto, partió de Pisa a México y regresó a Pisa la técnica. Nunca me lo había imaginado, pero así son los cuentos, porque yo ni conocía a Tarracina, ni en aquel entonces estudiaba nada parecido a esto. Yo me vine a estudiar con Tamés y con Santoyo algo de geotécnica 50, 60 años después, y las cosas estaban ya tan terrible que pues llegaron y como que les dolió, no quisieron que pensaron que no sería problema, que dijeran que pues, sí habían tomado la técnica de México. Yo lo digo así porque fue una técnica desarrollada por los ingenieros mexicanos que debía haber tenido todo un cierto reconocimiento. Como además hubo ciertos problemas con el instituto y con el Tobar de Teresa, etcétera y todo, yo terminé la catedral y ya la dejé y no había vuelto hasta ahora que tuve el gusto que Jaime Cava me invitara a estas en noviembre de 1992, y con el fin de lograr un consenso más amplio en torno al proyecto, tuvo lugar una reunión internacional en el recinto metropolitano. En ella participaron destacados expertos, entre los que venían miembros de la UNESCO, que además del interés despertado por la obra, manifestaron su preocupación por resolver un problema de carácter semejante en la Torre de Pisa. En el grupo estaba Miguel Jamielkowski, Giorgio Macchi y George Borland del Colegio de Londres, los 3 miembros de la Comisión Internacional para el Salvamento de la Torre de Pisa. Professor Barland and I, we agree that this is a method which can be of great interest also for the Pisa Tower, and our intention is to learn from you what is going on here and to cooperate with you in order to explore very seriously the applicability of this method for the preservation of the Leaning Tower of Pisa in Italy. Que se desarrolló en México sí fue determinante para que Pisa también se salvara y se aplicó muy bien. Creo que es una cosa que no se debe haber olvidado, el Instituto de Ingeniería, todas las sociedades mexicanas de ingeniería que participaron en esto, pues yo les reconozco, les agradezco, ahí me ayudaron mucho. Yo me tocó un poco la organización, la responsabilidad, etcétera y todo, y sea como sea, la catedral se salvó. Pero, ojo, sigue sumiéndose el suelo, se sigue moviendo, y yo veo que está muerto el INAH y muerto la Dirección de Sitios y Monumentos, no hace nada, y ya no siguen el cuidado y la observación de la catedral, como de otros muchos monumentos. Por lo menos la catedral debía tener cuidado. Les agradezco, les pido disculpas porque me extendí mucho más de lo que hubieran ustedes deseado quizás.
y si hay alguna posibilidad, una pregunta, alguna inquietud, el tiempo que quieran, estoy a sus órdenes. Respondo si hay alguna pregunta, díganme. A ver, y Jaime Salcido. ¿Qué puede pasar ahora con la catedral si no se observa lo que se hizo y se olvida todo ese trabajo? Pues mira, ¿qué puede pasar con la catedral? Bueno, como está el país, pueden pasar muchas cosas. Nos están pasando todo y nos pasa. El problema está que estamos perdiendo el control y la organización de la observación de esto. El suelo sigue más o menos con un hundimiento regional de los 7, 6 centímetros anuales y los elementos diferenciales ahorita parece que no son tantos. No les platiqué, pero ya no exagero. Todavía hicimos una cosa que fue muy importante. Se inyectó el suelo con un método muy ingenioso que después de estudiar las inyecciones de Bellas Artes que estudió Tamés y Santoyo, Bellas Artes se inyectó por 1903 y 1914, pero pues la gente con la revolución y con aquello se olvidó de aquellas inyecciones, de aquellas cosas no se sabían. Pero en el archivo Casasola de este instituto hay unas fotos de la obra de Bellas Artes y Santoyo las estuvo estudiando y de repente vio que había unas venas como de mortero y dije, estas han de haber sido las inyecciones. Y entonces él entró en la idea de que esas inyecciones sí habían servido para Bellas Artes y era la razón de que más o menos hubiera ido con ¿dónde estábamos? Más o menos hubiera estado controlado el hundimiento de Bellas Artes. Entonces, recordándose de que en aquella reunión de expertos de noviembre de 92, el ingeniero Porcelines de Cimentaciones Rode había dicho, pues hay inyecciones de Rod-Grout, quién sabe cómo la llamaba, que pueden ser, nomás son peligrosas porque se remoldea el suelo, se remoldea la arcilla y quizás no sea lo más conveniente, pero quizás piénsenlo todo. Lo dejamos nosotros al lado del archivo y cuando terminamos la subexcavación, el ingeniero Santoyo dijo, oye, pues puede ser que así. Y entonces yo cometí otra tropelía y Contraloría estuvo todo. Nos fuimos a hacer obra a los basureros del Valle de México para ver qué podíamos hacer, porque el ingeniero Santoyo me convenció de que se podía inyectar y que las inyecciones tenían un comportamiento especial, no era que al inyectar se forma una bola en la salida de la jeringa como cuando nos inyectan a nosotros en las nalgas, no, se forma un fracturamiento, se fractura la arcilla y entonces la inyección se convierte en una lámina. Entonces fuimos allá a hacer estos estudios de inyección, una especie de tamal de un textil, una tela con mortero como un núcleo y luego un tubo lateral o dos tubitos, uno para que saliera y otro para inyectar, y se inyectaba el mortero por estos puntos negros, salía el chiflón de la inyección y formaba láminas como esta lámina de aquí y todos pues queríamos ver si era cierto y entonces hicimos las pruebas allá y las fuimos a ver y efectivamente inyectábamos y salían estas láminas, se formaban así. Entonces la idea fue que en las plantas blandas de catedral se inyectaran estas formas, pero aún déjenme decirles, porque es lo anecdótico de todos estos trabajos y estos estudios, el doctor Roberto Meli dijo, un momento, yo quiero ver que sean láminas las de abajo. Entonces pasó el ingeniero Santoyo y otros técnicos allí, tratando de pescar una inyección de la catedral, de las primeras, para ver si se habían hecho, hasta que con el muestreador grueso de 20 centímetros pescó una inyección.
y así exista el efecto de la inyección a 20 metros de profundidad, inyectamos hasta 25, 30 metros en varias partes, coincidiendo, yo me lo había saltado porque yo pensaba que estaban muy cantados, coincidiendo con la torre poniente y con las partes más blandas del sagrario, regulándolo. Bueno, todo esto está ayudando y todo esto puede pasar. Actualmente, todos los reportes que yo me han informado, los amigos todavía que están por ahí cerca de la obra, me dicen que está bastante tranquila y bastante cuestiones, pero yo insisto en que mientras la ciudad no resuelva su problema de agua, va a seguirse moviendo el suelo allí y en todos lados. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se descuide. Yo creo que si la cuidan, lo más que podría pasar es reactivar las lumbreras, reactivar estos pozos en algunos lugares que ahí están llenos de agua ahorita obviamente, y quizás hacer una subexcavación donde sea pertinente o donde la situación lo aconseje. Eso puede hacerse si se mantiene cuidado sobre todas esas cuestiones y antecedentes, pero no han guardado ni el registro de las nivelaciones y todas estas mediciones que se hicieron. Yo no sé si ya se perdieron, yo tengo algunas, se las daré aquí con mucho gusto al maestro Cama, a ver si se conservan aquí. Debe haber, son las que yo le estoy mostrando aquí, son las computadoras, pero no sé si están funcionando. No sé si todas funcionan porque luego le estorban a ciertas ceremonias litúrgicas y llegan los guaruras de catedral, perdón por hablar de los personal así de la catedral, pues son verdaderos guaruras con pistola que están ya y hacen lo que quieren, como en cualquier edificio de la policía, y quitan lo que piensan que le puede estorbar a la liturgia. Y están manoseando las cosas, no debe ser. Yo no sé si la Dirección General de Sitios y Monumentos se recuerda que es la responsable de estas tareas y en vez de andarle besando la mano a los jerarcas de la iglesia, los ponga en orden. Yo creo que es lo que puede pasar. Eso puede pasar. Si todo la cuidan, yo creo que hay bastante tecnología, bastante experiencia, se sabe bastante las cosas que pueden pasar. Y podemos mantener puede mantener las gentes jóvenes una atención y equilibrar, pero es que Loreto está grave, San Fernando está grave, se tendría que estar aplicando estas experiencias en estas iglesias, en estas cuestiones, y no están haciendo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor. Mala suerte. ¿Qué hacemos? Juntos pero no revueltos. Y ya oyó lo que dijo Carmen Aristegui hoy en la mañana. Bueno, pues pregúntenle al director, del presidente del PRI en la Ciudad de México, ¿qué le dijeron hoy en la mañana? Bueno,
Permítame una cosa, vamos a poner en orden. Yo no criticaría tan rápidamente todas las cosas. La Ciudad de México es una ciudad muy compleja de gobernar, tiene muchos conflictos y hay problemas inauditos. Yo me admiro que la Ciudad de México, a pesar de todas estas cuestiones, funcione. Yo me acuerdo hace 20 años conocí San Antonio, Texas, tenía 1 millón de habitantes y tenía 25 pasos a nivel en el periférico y nosotros teníamos 1. O sea, la desproporción de la riqueza que hay para una ciudad como esta es gravísima. Simplemente si usted ve el problema que es mantener las luminarias prendidas de esta ciudad, son personal admirable, muchas veces en términos, en estratos medios de la estructura, que anda cambiando, encargándose del drenaje, funciona el drenaje, más o menos tenemos agua y más cosas, y los problemas son inauditos. Puede haber muchos daños. En este sentido, yo sí me permitía hacer críticas específicas a estas tareas de las que yo he sido parte, esto así, sí me duele. Pero no todo es tan fácil. El centro histórico es muy importante, es muy complejo, todo es muy complejo elevar el centro histórico, hay problemas sociales gravísimos y todo, y no es puramente atender estos problemas específicos. Hay muchas cosas que se hacen mal, hay que decantarlas, hay que analizarlas, hay que señalarlas, hay que protestar y hay que tratar de orientar muchos pasos de la orientación. Yo siento, sea como sea, mal que bien, que de la administración pública federal pues hay un buen sector del 70 por 80% al que le debemos que la ciudad siga funcionando. Hay toda la corrupción que podamos también imaginar y ver, etcétera y todo, pero yo diría que es conveniente que orientemos y concentremos un poco las críticas con datos más concretos y ver qué pasa, porque tenemos muchas carencias en la ciudad, evidentemente hay muchas carencias. Este es un caso que se conoce ya bien, que yo espero que no se pierda la tecnología, porque aquí se desarrolló sobre todo, y que se aplique en varios monumentos. El maestro Cama. Yo digo que hemos dado en la torre a esta ciudad, somos mucha gente decir la hemos, pero hay una parte que no entendemos en este país porque el lenguaje no es el cristiano de siempre. La palabra mantenimiento está borrada del idioma. Entonces, hablar de mantenimiento en un país donde no se aplica el mantenimiento y no se sabe cómo es el mantenimiento, empezando incluso por uno mismo, que cuando me doy cuenta está llena de la azotea de mi casa de hojas de árbol y me tapan el drenaje, pero entonces es que no tenemos memoria. Y esta es la parte grave de este caso en el cual estamos viendo. De todos modos, yo les pediría que revisaran ustedes el programa que tenemos para las próximas semanas. La próxima semana tenemos la posición de cómo se restauraron las pinturas de Coixtlahuaca, Oaxaca y Yanguitlán. Después tendremos qué pasó en el templo de Quetzalpóatl, Teotihuacán, y así vamos a tener todo el año de pláticas referentes a la importancia de la Carta de Venecia y la influencia que dio para la restauración en México, sobre todo desde mi punto de vista como restaurador de bienes muebles, tuvimos que traducir la Carta de Venecia a las necesidades propias de los bienes muebles y estamos muy preocupados por el futuro de la restauración, porque esa Carta de Venecia surge en el fondo como una necesidad de paliar lo que Viollet-le-Duc hizo y John Ruskin criticó. Hoy estamos, después de esos 2 siglos, igual. Entonces yo les pido que por favor acudan a nosotros, visiten, llenen el auditorio y se lleven en la cabeza qué se puede hacer, en qué forma podemos ayudar a que este país tenga una mejor solución en el sentido de conservación y restauración del patrimonio cultural. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para dar también voz a otras personas? Sí, ahorita veo que levantan por ahí la mano ahorita, pero antes de esto, por lo que están diciendo, déjenme abusar de ustedes discretamente, literalmente. Lo que me dijo el doctor de la Maza cuando me dieron posición a mí en la Dirección de Monumentos Coloniales,
me decía precisamente que había que acabar con el estado que estaba la catedral y ya que se restaurara. Y me echó una flor y me dice, por fin alguien hace lo que debió hacerse desde tiempo atrás. Pero además me dice, tiene usted, arquitecto, que dedicarse a defender de los curas atrabiliarios el Estado laico, limitar la pretensión de la Iglesia que hace y deshace en los templos con el pretexto de la nueva liturgia, ya sea porque los sacerdotes viven con solaz y abulia su ministerio y descuidan los edificios a su cargo, adoptando de mala manera cocinas de tractolina y baños de regaderas que dañan, humedecen y alteran los muros de los viejos conventos. Esto está en Excelsior de 1971. Destruyen las celdas argumentando airadamente que no tienen dónde bañarse y necesitan cocina y demás comodidades. Propician instalaciones eléctricas mal aisladas y peligrosas, engrapan alambres en retablos o ranuran frescos y clavetean pinturas, cruzan y transitan continuamente con sus camionetas los venerables atrios que guardan sepulturas de muchos años y sin respeto las convierten las porterías y las capillas abiertas en cocheras y bodegas, desentendiéndose de que son espacios consagrados. Revertir los desastres como los que ocurren en poblados y barrios de mucho encanto, donde aparecen anuncios perversos de refrescos y cervezas en las mejores perspectivas de calles y monumentos, tontas ampliaciones de calles como en Tepeaca, y destrozan sin límite las casas y conjuntos antes. O sea, el desastre es de entonces y luego todavía sigue y todavía vamos y vemos estos desastres. Es un proceso cultural. Adelante, por favor. Hay otras personas que querían hablar, pero les ruego. ¿Perdón? Sí. Yeah. Así es. De Regina, todo eso lo vimos muy cerca. A ver, es que traemos a discusiones que son muy terribles porque estamos hablando de la democracia de este país y esas autoridades, pues ¿quién las elige? ¿Las eligen ustedes? Porque, bueno, pues las puede usted denunciar y las han denunciado y se defienden y otras cosas. Hay discrepancias, fíjese que Alejandra Toscano, con lo cual yo me he peleado personalmente de maneras muy álgidas, sin embargo, es una antropóloga distinguida de este instituto y yo no puedo decir que está descalificada a priori. Es una gente que, esposa de un director de este instituto y sabe más o menos o está enterada de muchas otras cosas. Yo no sé qué problemas o cómo actúa, cuáles son sus respetos, pero hay que llevar estas cosas a una discusión pública y a los medios, etcétera y todo. Yo de repente entiendo que los medios pueden ser como más cerrados, un poco más culpables, porque realmente estos asuntos los dejan un poco al margen y si vemos nuestra televisión, pues no se puede educar a una gente con esta televisión y con estas cosas y es donde fallamos, pues fallamos por muchos lados. Es un país que se va levantando como un circo, retirando los tensores y los cables de la gran carpa, pero seguimos con muchos cables flojos y no podemos levantar a este país, hacerlo una democracia
como quisiéramos todos. Está en el proceso, ojalá que la gente joven siga luchando, tenga ideales, tenga inquietudes y todo se pasa. Efectivamente, esas cosas que ustedes apuntan y critican podían tener otro camino, pero hay que encontrar la manera que tomen otro camino. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra persona? ¿Puedo? Adelante. No, nomás levantó la bolsa. Pepito. Bueno, a ver. Adelante, por favor. ¿Perdón? Ay, no le oigo mucho. Ahora sí. Si le acercan por ahí un micrófono. Sí, de entrada es bueno agradecer a la escuela que abre estos espacios de difusión. Creo que ese es un punto que hace falta a gritos por todos lados. Es decir, que todo esto se conozca, porque no podemos crear programas de conservación de patrimonio que muchos ni siquiera sabemos que lo tenemos. Y por otro lado, creo que también la ciudadanía tenemos que asumir responsabilidad. Durante el proceso de destrucción de la Sala Principal de Bellas Artes, mucha gente participó, los medios se pusieron la camiseta, pero no pudimos, simple y sencillamente no se pudo detener ese aspecto. Mucha gente desconoce el grado de destrucción que se dio ahí y estamos hablando de Bellas Artes. Entonces creo que la responsabilidad no solo es de autoridades, sino ya la población civil también tenemos que tomar alguna acción. Y todos estos espacios que se abren de difusión, que son tan necesarios, ojalá podamos correr la voz y, como bien decía el maestro Cama, que se llene el auditorio, llevarnos la información, compartirla, buscar mecanismos. Pues por mí, perdón si no entendí todo, pero sí, efectivamente, pues es la participación social la que puede conducir a este país, y tenemos muchos signos desalentadores de lo que está pasando y con lo que está pasando, que pues nos hacen muchas veces abandonar otra cuestión. Yo inicié esta plática recordando aquella gran polémica que hubo en la catedral después del incendio, pero yo tengo recortes de periódico, eran diarios, 4 o 5 las columnas, las principales columnas, discusiones muy ácidas, muy ardientes de muchas personas de la universidad, de los maestros de la universidad, incluso de las gentes que querían abrir la catedral, de gentes como Mario Pani, pero todos participando. Por eso era tan espectacular, y caricaturas en todos los periódicos de a Juan Lené, lo acusaron de incendiario, ¿verdad? Arnaiz Cifrec dijo, el incendiario de don Juan Lené era el presidente de la Comisión Diocesana de Orden y Decoro de la catedral, y fue acusado de ser el incendiario de la catedral, pero pues, obviamente no tenía esos pecados, pero se defendía y discutían. Había una más participación. Yo estoy un poco desalentado porque parece, por así decirlo, que se murió Guillermo Tovar, que era una referencia de que discutía, le hablaban y le hacían caso, y ahora no parece haber ningún personaje al que le hagan caso, porque la Conchita de Coyoacán está quebrada, se está cayendo, la fuente de la Trasplana en la glorieta de Chapultepec está a punto de caerse lo que queda de la fuente. ¿Para qué le digo lo que está pasando en Huatlatlauca? Ya nadie va a los pueblos de las orillas, todos viajamos en avión, hemos dejado hasta viajar en carretera porque tenemos miedo o porque sale muy caro, lo que sea. Entonces hay una serie de fenómenos muy extraños para la conservación, y tenemos pendiente incluso el catálogo, porque el catálogo que se estaba haciendo en la década de los 90 en la Dirección de Sitios Monumentales, pues decidieron abandonarlo, y no sabemos ni qué iglesias hay, ni qué tienen, y el 60% de la cultura y de la obra de cultura de la colonia está en las iglesias, y se la siguen robando y la siguen vendiendo. Y usted va a San Luis Potosí, va a Caborca, va por aquí, por allá, y tranquilamente le venden un santito y un cuadrito y las cosas.
¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo defendemos eso? Pues la participación social, no creo que haya otra cosa. Nosotros los viejos, yo ya me empiezo a sentir viejo, pasado mañana estaré más viejo porque ya cumplo 80 años, pero todavía no. No sabe uno ya muchas veces qué hacer, incluso la tecnología nos rebasa y alguien nos trajo a la memoria recientemente, una amiga, por aquí está creo, que parece que este señor de Einstein de repente dijo, como siga avanzando la tecnología, va a llegar un momento en que será tan fuerte la tecnología que el mundo será un mundo de idiotas, porque cada vez que hay más tecnología como que nos centramos más en sectores y dejamos de tener, quizás, no sé si sea cierto, ¿no? Pero de repente como nos... Bueno, perdonen, muchas gracias por todo, pero para los estudiantes de aquí, les dejo aquí al profesor Cama, que espero que tenga la bondad de mandarme un recibo de la biblioteca del centro, de que hay 3 libritos de los que yo escribí sobre la catedral y un libro que contiene todo el análisis del proyecto técnico, que es un buen ladrillo, que hasta ahorita sé que casi nadie ha leído porque entre los ingenieros y su servidor, yo creo que lo hicimos muy aburrido, pero tiene muchos datos importantes de qué le pasa a la catedral, cómo está funcionando, cuál era el problema y cómo se fue resolviendo el problema. Espero que en la biblioteca de esta escuela lo ojeen de vez en cuando. Bien, yo quisiera un poco exponer por qué está aquí el arquitecto Saldívar explicando la catedral. Resulta que después del esfuerzo que hemos visto realizó, hoy el arquitecto Saldívar no está reconocido como el salvador de la catedral y precisamente por eso él se vio obligado a escribir este librito para explicar qué pasaba en catedral cuando él estaba, porque hay una extraordinaria publicación de algo así como de 1,000 pesos el tomo, donde no se menciona que el arquitecto Saldívar fue en algún momento trabajador en catedral. Entonces, démosle gracias a este hombre por habernos dado su conocimiento, su paciencia y su tiempo. Gracias.